Bueno, en este video vamos a hablar sobre las leyes de Newton, solo sobre la primera y la segunda. En una clase posterior vamos a ver la tercera ley. Bueno, la primera ley de Newton o ley de inercia dice que todo cuerpo continuará en su estado de reposo o de velocidad constante en línea recta, o sea de MRU, o sea de movimiento rectilíneo uniforme, mientras sobre él no actúe una fuerza externa que lo haga cambiar su estado de movimiento. Esta ley va a explicar por qué, por ejemplo, cuando vamos en un colectivo que frena de golpe, nuestros cuerpos tienden a seguir hacia adelante porque tienden a seguir el movimiento en línea recta que tenían, con la misma velocidad. Lo mismo si frenamos de golpe en una bicicleta, seguramente vamos a salir despedidos porque vamos a seguir el movimiento que teníamos en un principio. Por este principio es que podemos, por ejemplo, hacer el truco de sacar el mantel sin que se caigan las cosas que estaban sobre él, ya que en este caso la botella mantendría su estado de reposo. Obviamente hay que hacerlo muy rápido y tiene muchas condiciones para que se cumpla, pero esa es la explicación de por qué la botella quedaría en el lugar. Y también tenemos que pensar, por ejemplo, si tenemos una soga y atada a ella una bolita. La movemos girando rápidamente y en un momento se corta la soga. Bueno, en ese caso la bolita no va a seguir dando vuelta en círculos, sino que va a seguir el movimiento con la misma velocidad que llevaba, pero en línea recta. ¿Por qué? Porque justamente se dice que va a seguir su estado de reposo o velocidad en línea recta, o sea, su MRU. Por ejemplo, si nosotros vamos en un auto y el auto dobla bruscamente, nuestros cuerpos se van a ir hacia el costado. ¿Por qué? Porque tienden a seguir en la trayectoria en línea recta. La segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica dice que cuando se aplica una fuerza sobre un objeto, este cuerpo se acelera y que la aceleración que se va a producir va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza y va a ser proporcional a su intensidad, o sea, a mayor fuerza va a haber mayor aceleración e inversamente proporcional a su masa, o sea que cuanto más masa posee el cuerpo, más kilogramos tenga, menor va a ser la aceleración proporcionada. Esta ley se expresa matemáticamente por la siguiente expresión: fuerza es igual a masa por aceleración. De acá va a surgir la unidad de fuerza que vimos anteriormente cuando trabajamos sistemas de fuerzas, que era el Newton. La unidad entonces para medir fuerzas recomendada por el sistema internacional es el Newton, porque se define como la fuerza que se le debe aplicar a 1 kilogramo de masa para que adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Entonces surge de esta expresión porque tenemos entonces un Newton cuando a 1 kilogramo de masa le otorgamos una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. 1 por 1, 1 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, Newton. Por lo tanto, la definición de Newton, que es una unidad derivada, es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Nosotros vamos a ver el Newton muchas veces y tenemos que saber qué significa este para después poder despejar, por ejemplo, la unidad que nos queda. El Newton no es la única unidad de fuerza, sino que también tenemos en el sistema CGS, que sería centímetro, gramos, segundos, tenemos la dina. La dina entonces es la fuerza de una dina, es cuando a 1 gramo yo le otorgo una aceleración de 1 centímetro sobre segundo cuadrado. Por lo cual, si nosotros tenemos que realizar la equivalencia con el Newton, tenemos que pensar que si un Newton es la fuerza que le otorga a 1 kilogramo una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado, en este sistema de gramos y centímetros con segundos, este kilogramos pasaría a ser 1000 gramos.
y este metro sobre segundo cuadrado pasarían a ser 100 centímetros sobre segundo cuadrado. Si multiplicamos estos dos, nos va a dar 100.000 dinas. Eso quiere decir que entonces un newton equivale a 100.000 dinas. Otra unidad de fuerza es el kilogramo fuerza, que se va a definir como la fuerza con la que la Tierra atrae a una masa de 1 kilogramo por la aceleración que le da la gravedad. Entonces, tenemos que pensar que para la Tierra 1 kilogramo de masa es lo mismo que 1 kilogramo fuerza. Entonces, si tenemos que calcular la equivalencia con el newton, considerando que la aceleración que le otorga la gravedad en la Tierra a los cuerpos es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por la masa de 1 kilogramo, nos da una fuerza de 9,8 newton. Por lo tanto, 9,8 newton equivalen a 1 kilogramo de fuerza, porque 1 kilogramo de masa es lo mismo que 1 kilogramo fuerza. Entonces, si nosotros queremos pasar de unas a otras, podemos recordar los valores y multiplicar y dividir diciendo, bueno, si tengo que pasar de dinas a newton, divido por 100.000, y si tengo que pasar de newton a dinas, multiplico por 100.000. De la misma manera, si quiero pasar de newton a kilogramo fuerza, divido por 9,8 y si no, multiplico por 9,8. Y si no, lo que debería hacer es aplicar una regla de 3 según las equivalencias que recién conocimos. Vamos a ver algunos problemas. Si se aplica una fuerza sobre un cuerpo de 15 kilogramos otorgándole una aceleración de 1,3 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuál es la magnitud de la fuerza aplicada? Bueno, los datos que tenemos son masa, 15 kilogramos fuerza, le da una aceleración, dice, de 1,3 metros sobre segundo cuadrado, y lo que queremos averiguar es la fuerza. Entonces, según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, no sabemos cuánta fuerza, pero sabemos que la masa es de 15 kilogramos y la aceleración de 1,3 metros sobre segundo cuadrado. Aplicamos la fórmula, multiplicamos y nos da que la fuerza es de 19,5 newton, ya que el newton, recuerden que se forma al multiplicar kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Bien, este es muy sencillo, es la aplicación directa de la fórmula. Vamos a ver otro con algún despeje. Supongamos que nos dicen que se aplica una fuerza de 20 newtons sobre un cuerpo de 22 kilogramos y hay que calcular qué aceleración le otorga. Bueno, los datos que tenemos en este caso son la fuerza de 20 newtons y la masa de 22 kilogramos. Nos falta la aceleración. Aplicamos de vuelta la fórmula, pero en este caso lo que vamos a saber es la fuerza y la masa. Nos falta aceleración. Para que aceleración nos quede sola, despejarla, vamos a pasar la masa dividiendo el otro lado. Recuerden que newton entonces es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, por lo tanto al dividir acá, ¿sí?, se nos van a ir los kilogramos y nos va a quedar como unidad metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos que la aceleración es de 0,91 metros sobre segundo cuadrado. Otro problema, ya con un poco más de complicación, puede llegar a ser que tengamos que unir con lo que estudiamos antes. Dice, sobre una caja de 10 kilogramos, inicialmente en reposo, se ejerce una fuerza neta de 20 newton. ¿Cuál será la rapidez, o sea, la velocidad que adquiere luego de 3 segundos? Bueno, primero vamos a partir de la ley de Newton, sabiendo que tenemos la fuerza y la masa, pero nos falta la aceleración. Entonces, calculamos con la ley de Newton la aceleración, como vimos recién, despejamos aceleración pasando dividiendo, nos da entonces que la aceleración es de 2 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que otra vez cancelamos los kilogramos, ya que al desplegar lo que es Newton, nos da kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Una vez que tenemos la aceleración, nosotros sabemos por lo que estudiamos de MRV que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, con los datos que tenemos, sabemos que como el cuerpo estaba inicialmente en reposo, la velocidad inicial es de 0. Sabemos que el tiempo
es de 3 segundos, porque nos preguntan la velocidad al cabo de 3 segundos. Sabemos que la aceleración es de 2 metros sobre segundo cuadrado y lo que no sabemos es cuál es la velocidad final entonces. Aplicamos la fórmula, ¿sí? Nos queda como incógnita velocidad final. Vamos a pasar el 3 segundos al otro lado multiplicando y estos 0 metros sobre segundo se pueden sacar porque cualquier número que nos dé menos 0 nos va a dar el mismo número. Recuerden que acá puedo simplificar el cuadrado del segundo con este otro segundo. Multiplico 2 por 3 me da 6 y la unidad es metros sobre segundos. Bueno, y ahí hemos concluido el problema. La rapidez entonces al cabo de 3 segundos es de 6 metros sobre segundos. Este problema es el que tienen como ejemplo en el cuadernillo.